En los domingos anteriores, a través de cada mensaje, hemos dejado ver que la razón por la cual nos congregamos, nos reunimos públicamente es para adorar y alabar la presencia de aquel que nos creó y que nos salvó. Nos reunimos con la intención de buscar la presencia de Dios y experimentar la manifestación de esta, porque entendemos por la palabra que es en su presencia donde encontramos todo lo que como creyentes necesitamos para continuar, para avanzar en el camino de la fe. Es por esa razón que el domingo anterior compartí acerca de cómo acercarnos o cómo entrar a la presencia de Dios dentro del marco cultico. Y para ello utilicé como referencia el Salmo 100. Y si usted no tuvo la oportunidad de escuchar este sermón, podrá hacerlo a través de nuestras redes. Hoy deseo ir un poco más allá en el tema de buscar la presencia de Dios dentro del culto. Y hoy deseo compartirles a ustedes acerca de la importancia de valorar esa presencia. Escuche esto, por favor. Si el eje sobre el cual gira el culto, si la razón de ser del culto es poder adorar su presencia y experimentar la manifestación de esta, entonces es algo que debemos aprender a valorar. La presencia de Dios se valora. Puede decirle al que está a su lado, puede decirle, la presencia de Dios se valora. Debemos aprender a valorar la presencia de Dios. Ahora, cada vez que dentro del contexto cristiano se mencione el valorar la presencia de Dios, tendremos que explicar o citar obligatoriamente Éxodo capítulo 33. Porque es este pasaje de las Escrituras donde se encuentra de manera más clara y de forma más explícita y puntual la importancia que la presencia de Dios debe tener para todos aquellos que le seguimos y que servimos al Señor. Este pasaje nos muestra cuán valiosa era la presencia de Dios en la vida de Moisés. Moisés es uno de esos hombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuya vida es un modelo, es un ejemplo del cual podemos aprender mucho. Y en esta ocasión y en este pasaje nos habla de un momento de su vida y de su liderazgo. Y podemos aprender cómo es valorar la presencia de Dios. Y lo haremos partiendo de cuánto valoró Moisés la presencia de Dios. ¿Puede por favor ir a Éxodo capítulo 33 en el versículo 15? Frente a un diálogo que viene desarrollando Dios con Moisés, Moisés responde a Dios. Y ahora lo ubico dentro del contexto. Si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. Wow, qué respuesta. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué Moisés da esa respuesta a Dios? ¿Por qué Moisés le está diciendo, Dios, si tu presencia no ha de estar con nosotros, si tu presencia no ha de ir en medio de nosotros, entonces encarecidamente te queremos pedir un favor? No nos muevas de este lugar. En otras palabras, tu presencia es tan importante para nosotros que sin ella no nos moveremos. Y eso habla de una actitud del corazón de Moisés y del pueblo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, permítame decirle que en el capítulo 32 podemos ver que Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el decálogo, y dura 40 días y 40 noches en el monte. Durante este tiempo el pueblo se desespera, se llena de ansiedades, de temores, se sienten solos, sin un líder, sin una orientación, sin nada. Y en ese estado de ansiedad y de desesperación,
toman la mala decisión de decirle a Aarón que solucione el problema, que ellos necesitan un Dios que les dé una directriz, que les dé un direccionamiento. Así que toman la equivocada decisión de reunir el oro, parte del oro que Dios les había entregado de mano de los egipcios al momento de salir del periodo de esclavitud, y lo funden y construyen el becerro de oro. Y cuando construyen el becerro de oro, entonces la expresión del pueblo es: oh, aquí está el Dios que nos sacó de Egipto. Aquí está el Dios al cual adoraremos. Y comienzan a adorar esa imagen. Y cuando eso ocurre, Dios se revela en el monte a Moisés y le dice: Moisés, algo está ocurriendo allá abajo. Así que baja, ve pronto, llega al pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto ahora ha perdido la cordura, ha perdido los estribos, y tienes que ir. Pero me impacta algo, y es en lo que quiero que nos centremos en este momento. El pueblo está en un desenfreno total. Dios se ha desagradado de la acción y de la decisión que ha tomado el pueblo, y se encuentra en un desenfreno. Y frente a eso, Dios se desagrada y le dice algo a Moisés que solo Dios dice cuando alguien cae en el pecado de la idolatría. Vaya por favor al versículo 1 del capítulo 33. Mira lo que dice Dios. Le dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Note que dice tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Cuando uno lee el libro de Éxodo, se da cuenta que desde el principio de cuando Dios se revela a Moisés a través de la zarza, Dios siempre a Moisés le habla acerca del pueblo y le dice: mi pueblo, mi posesión. Pero en esta ocasión, ya Dios no le dice mi pueblo, sino que dice el pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque la idolatría es el único pecado que hace que Dios se aleje de tal manera que diga: ya no soy tu Dios. Y no soy tu Dios no porque yo haya decidido no ser tu Dios, sino porque tú has decidido que yo no sea el Dios que direccione tu vida. Y cuando alguien comete el pecado de la idolatría, lo que ha hecho es acoger a un Dios diferente, abrazar a un Dios diferente. Ha dicho Dios: hazte a un lado, que yo voy a construir mi propio Dios. Voy a levantar mi propio Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, el pueblo que sacaste se ha desenfrenado. Ahora, mire lo que Dios hace. Le dice a Moisés, versículo 2: sin embargo, a pesar de que el pueblo ha hecho lo que ha hecho, me ha abandonado, me ha dado la espalda para ir tras el ídolo que han construido. Moisés, yo voy a cumplir la promesa que les hice. Yo voy a hacer que ellos tomen la tierra prometida que fluye leche y miel. Yo voy a derrotar a sus enemigos y los voy a sacar. Y les voy a entregar la tierra que les prometí. En otras palabras, lo que yo dije lo voy a cumplir porque soy fiel a mis promesas. Porque soy veraz a lo que prometo y a lo que digo que haré. Sin embargo, la consecuencia de este acto se verá reflejada en el hecho de que yo no iré con ellos.
Yo enviaré mi ángel delante de ellos para sacar a los enemigos de ellos. Pero yo no iré. Les cumpliré. Recibirán lo que les prometí, pero yo no estaré en medio de ellos. Y es entonces cuando en el versículo 15 Moisés le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, entonces el pueblo y yo no queremos salir. En otras palabras, Señor, no nos conformamos con un ángel. Nosotros te necesitamos a ti en medio de nosotros. Y es esta respuesta la que comunica una actitud, y es la actitud de valorar la presencia de Dios. Así que cuando uno ve esto, uno se pregunta: pastor, ¿y qué es valorar la presencia de Dios? Pues creo que ese es el interrogante a responder en esta mañana. Si hablamos acerca de la importancia de valorar la presencia de Dios, si afirmamos que la presencia de Dios debe ser valorada en medio de su pueblo, en medio de nosotros, entonces la pregunta a responder es: ¿qué es valorar la presencia de Dios? Bueno, en primer lugar es juzgar su importancia. Valorar la presencia de Dios es juzgar su importancia. En otras palabras, es determinar, es decidir cuán importante es la presencia de Dios para nosotros. Es decir, que Él es más importante que sus acciones. Es decidir que Él sea más importante que sus obras, que Él es más importante que sus promesas. En el capítulo 32, en el versículo 33, dice: y Jehová responde a Moisés. Y parte de la respuesta que Dios le está dando a Moisés acerca del diálogo que él está sosteniendo por causa de la idolatría del pueblo, en el versículo 34, Moisés le dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te ha dicho. Vaya y llévelo donde les establecí, a donde les dije, y aquí mi ángel irá delante de ustedes. Y en el versículo 1 y 2 confirma su posición: yo les entregaré lo que les prometí, pero no voy a ir en medio de ustedes. Voy a cumplir mi promesa, pero yo no voy a estar con ustedes. Y fue allí donde Moisés y el pueblo, cuando usted lee todo el capítulo 33, se da cuenta que hacen un pare y dicen: un momento, hacen un alto. Ellos dijeron: no. Tus bendiciones son importantes. Tu obrar en medio de nosotros es importante. El que cumplas tus promesas es importante. Pero no es más importante que tu presencia en medio de nosotros. Así que si tu presencia no va en medio de nosotros, entonces no nos interesa, Señor Dios, la victoria, no nos interesa las promesas. Porque si hay algo de lo cual estamos seguros, y es lo que Moisés está transmitiendo y el pueblo, es que tú en medio de nosotros eres lo más importante para nosotros. Wow. Ahora, juzgar su importancia es reconocer que las bendiciones son agradables, son necesarias, que nos permiten tener cierto nivel de alegría, que nos permiten disfrutar en esta vida. Pero ¿de qué sirven tener todas esas cosas si no podemos disfrutar de la presencia de Dios en medio de nosotros? Este pueblo sabía que era sentir a Dios. Este pueblo había tenido una experiencia con el Señor. Sabían que era tener a Dios en medio de ellos. Ellos habían visto la gloria de Dios manifestarse en medio de ellos. Habían tenido la oportunidad, la experiencia de conocer a Dios. Y cuando uno tiene la experiencia de conocer a Dios, de tener un encuentro con Dios, una experiencia con Dios, una relación personal y cercana con Dios, entonces uno no cambia esa presencia, esa relación, esa oportunidad por algo en esta tierra. Moisés y el pueblo demostraron que la presencia de Dios ocupaba un lugar prioritario.
Para ellos Dios es irreemplazable. Las cosas que le había prometido eran cosas buenas, agradables. Sin embargo, no eran lo mejor. No eran mejor que la presencia de Dios en medio de ellos. Alguien se podrá estar preguntando, ¿y es que acaso hay algo mejor que la bendición de Dios? ¿Acaso existe algo más placentero que la bendición de Dios? Sí. ¿Y qué es? Su presencia. La manifestación de su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿De qué sirve tener muchas bendiciones, respuestas materiales, triunfos, logros, éxitos, sueños, si muchas veces esos mismos éxitos y logros nos roban el sueño, nos asustan, nos llevan a vivir con pánico de que algo nos hagan en este país? No hay nada que logre reemplazar la presencia de Dios en medio de nosotros. Es decir, la presencia y la gloria de Dios es irreemplazable en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Amén. Claro. La presencia de Dios en medio de nosotros debe ser lo más importante. Porque cuando Dios está con nosotros, por ende las demás cosas serán añadidas. Pero lo hermoso es que vivimos en la confianza y en la tranquilidad de que tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos cuida, un Dios que nos consuela, un Dios que nos sustenta, un Dios que tiene la capacidad de hacer que todas las cosas, por difíciles que parezcan y que sean, terminen operando para su gloria y a favor nuestro. Y es poder vivir en esa confianza, en esa seguridad que da saber que Dios está en medio de nosotros. El punto es que la iglesia hoy en día ha perdido el rumbo en términos generales. Hemos dejado de seguir las pisadas del maestro. Hoy nos enfocamos más en buscar la bendición, la añadidura, que en buscar la presencia. Como dice el escritor Tommy Ting en su libro La búsqueda de Dios, la iglesia de hoy buscan las manos de Dios y no el rostro de Dios. Haciendo referencia de que siempre estamos buscando más lo que Dios puede hacer por nosotros, lo que Dios nos puede dar, que su rostro, que habla de la contemplación y de la adoración de quién es Él como persona. Y ese es el punto. Y el Señor Jesús fue claro y dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán ¿qué? Añadidas. Pero la iglesia hoy se ha enfocado en buscar las añadiduras. La gente y las personas hoy en día buscan las añadiduras. Vivimos en la angustia por las añadiduras, cuando las añadiduras deberían ser un resultado en nuestras vidas. La Biblia, Moisés le dijo al pueblo: sabe, hoy delante de ustedes está la bendición y la maldición. Si obedecen a Jehová su Dios, entonces todas estas bendiciones les seguirán. Es decir, a donde usted vaya, a donde usted camine, a donde usted llegue, las bendiciones lo siguen y lo alcanzan. Pero hoy vemos todo lo contrario. Vemos a la iglesia corriendo detrás de la bendición, correteando la bendición por todo lado, y parece que fuera esquiva, cuando es ella la que nos debe seguir y nos debe alcanzar. El punto es que invertimos el orden. El fin de nuestras vidas ha dejado de ser Dios para simplemente ser una meta egoísta. Hemos hecho de Dios el medio para alcanzar un fin egoísta. ¿Sabía usted eso? Es decir, hay personas que se acercan a Dios no porque Dios es lo más importante para sus vidas, sino porque Dios va a ser el elemento, el medio, el instrumento que yo necesito para alcanzar un fin egoísta. Alguien puede perseguir como fin último en su vida gloria, reconocimiento, prosperidad,
un buen nombre y va a usar a Dios. Y va a querer usar a Dios y su obra muchas veces, sus promesas para alcanzar ese fin. Pero el fin último en su vida no es Dios. ¿Sabía usted que podemos estar en la iglesia, servir a Dios y adorar a Dios con la intención equivocada en el corazón? Porque a la iglesia llega todo tipo de personas con todo tipo de actitudes. Yo recuerdo de hace años atrás, una persona llegó a la iglesia, como ha ocurrido ya en varias ocasiones aquí. Y llegó e encontró en este lugar a quien hoy es su esposo o su esposa. Recuerdo un caso muy particular que una persona llegó, se empezó a congregar y conoció a su esposo. Hoy viven en otro país. Una pareja muy linda que casamos. Y ella tenía una amiga y cuando la amiga le dijo, ay amiga, conseguiste novio y te vas a casar. Qué rico. ¿Dónde? Y ella le dice, no, tú sabes que yo voy a la iglesia. Ay amiguis, lléveme a esa iglesia. Y ella le dijo, pero es que uno no va a la iglesia. Ella la tenía claro para buscar un esposo. Uno va a la iglesia para buscar a Dios. Ay, no importa, pero todavía me hace el milagro. Y la persona llegó a la iglesia. Estuvo ese día en el culto. Observó todas las cosas. Primer servicio, segundo servicio. Y cuando se acabó el segundo servicio y salió de la iglesia, llegó a una conclusión. Dijo, ay amiguis, no hay nada. Solo había era para usted. Es un ejemplo para mostrarle que a la iglesia llega todo tipo de personas con todo tipo de actitudes. Y muchas veces el fin, cuando las personas llegan a una iglesia, no es Dios. Dios solo será el medio para alcanzar un fin. Pero en esta mañana yo quiero decirle algo. Valorar la presencia de Dios es rectificar, es estar seguros de que Dios es el fin último en nuestra vida. Es lo más importante y lo más grande que tú y yo podemos tener en nuestro corazón. Se llama la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Puede alabar a Dios? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Ahora alguien puede decir, ay pastor, acabo de perder toda esperanza. No, no. Si usted corrige la actitud, Dios lo puede hacer. Juzgar su importancia es reconocer que Él es más importante que nuestros logros, que nuestros éxitos de Canaán, la tierra prometida, triunfos. ¿Qué significaba para Israel entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida? ¿Qué significaba el cumplimiento de esa promesa? Después de salir de 400 años de esclavitud. ¿Sabe qué significaba vencer a los heveos, a los heteos, a los jebuseos, a los amorreos? Entonces poco es feo. Eso significaba disfrutar de una plena libertad, de una identidad política y económica. Significaba honra, respeto de otros pueblos. Eso significaba para ellos. Era el emblema de la libertad. Era, por así decirlo, para ellos la joya de la corona. El tener una tierra propia entregada de la misma mano del Dios del cielo. Significaba demasiado para ellos. Podríamos decir que esa era la realización. Podríamos decir que era el sueño también personal de Moisés. Ver cumplida la promesa de Dios de sacar al pueblo de la esclavitud y ser el caudillo que los llevaría hacia la tierra prometida. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que por causa de lo que habían hecho, la presencia de Dios no estaría con ellos, ellos hicieron un alto, hicieron un pare en su vida y dijeron, Señor, esto es muy importante para nosotros. Tener éxito, logros, reconocimiento. Pero quiero decirte que aún mucho más importante es tu presencia en medio de nosotros. Y nuestros logros, nuestros éxitos no tienen sentido si tú no estás en medio de nosotros. Y eso cambia todo el panorama. Pero
también esto nos enseña de que Dios cumple lo que promete. Pero que hay una diferencia entre los milagros producidos por la presencia de Dios y los milagros producidos por las promesas de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Y quiero que por favor le quede claro eso. Hay milagros que son producidos como resultado de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero hay milagros que ocurren como el resultado de la promesa de Dios que un día le fue dada a ese pueblo. Pero no quiere decir que ya Dios que Dios está en medio de ellos. Escuche, es aquí donde muchos se han confundido, se han equivocado al pensar que las bendiciones de Dios siempre son una evidencia de la presencia de Dios. Y no siempre es así. De hecho, eso lo ha enseñado el pseudoevangelio de la prosperidad. Ellos son los que han logrado permear con esa estructura, esa forma de pensamiento. Y es, si hay abundancia, si hay prosperidad, si hay recursos, es la evidencia de que la presencia de Dios está contigo. Bueno, no sé cómo interpretan entonces Éxodo 33, cuando Dios dice, yo les cumpliré, pero no estaré. No siempre es así. Creo que como iglesia a nivel mundial, esa ha sido la circunstancia que nos ha permitido que menguemos en nuestra identidad con Dios. El que como iglesia, hoy en día, cuando hablo como iglesia en términos generales, mundiales, universales, la iglesia hoy en día maneja recursos, tiene representación y voz en los lugares gubernamentales. Y el que la iglesia tenga voz en los estamentos gubernamentales, el que las iglesias tengan recursos, que hayan podido alcanzar los medios de comunicación, ir canales de emisoras, no precisamente quiere decir que Dios está en medio de eso, que está caminando. Pudo haber sido algo que Dios prometió. De hecho, la Biblia dice que el Señor prometió que seríamos cabeza y no cola. Y muchas cosas están sucediendo que Dios las prometió. Pero mientras sucede, paralelamente puede haber un corazón seco, vacío y lejos de Dios. Hay personas que pueden estar experimentando el cumplimiento de una promesa. Milagros, recursos se pueden estar dando en su vida. Pero no es precisamente el resultado de que Dios está caminando contigo. Es simplemente que en un tiempo en el cual Él caminó contigo y tú caminaste con Él, Él te hizo una promesa y ahora Él está cumpliendo esa promesa. Pero no quiere decir que ahora esté caminando contigo. No quiere decir que estés bien espiritualmente, pues puedes estar seco espiritualmente. Puedes estar bien distante de la presencia de Dios. No te confíes de eso. Pastor, entonces, eso nos coloca en una situación de mucho análisis. Claro. Pastor, entonces, ¿cómo sé yo si Dios está caminando o no? Que todo lo que me está ocurriendo es el resultado de caminar con Dios o es el resultado de una promesa. Bueno, para eso hay que evaluar lo que está produciendo el milagro. Si la presencia de Dios o la promesa de Él está produciendo esa prosperidad, esa holgura. Y si es su promesa, pastor, entonces haga un alto. Porque valorar la presencia de Dios es juzgar su importancia. ¿Y qué es más importante para ti? ¿Ver el cumplimiento de una promesa? ¿Obtener el resultado de algo? ¿O hacer un alto y asegurarte que sea la presencia de Dios en tu vida? Y eso cambia. Y eso hace que las cosas sean muy diferentes. Ahora, el que Dios camine de tu lado de seguro dará resultados
bendiciones, pero el que las bendiciones estén llegando por causa de la promesa no hace que Dios camine de tu lado. Entonces, por eso es muy importante examinar nuestro corazón. ¿Cómo? Evaluando, juzgando su importancia en nosotros. ¿Qué es realmente importante para nosotros? ¿Qué es lo que buscamos cuando llegamos a la iglesia? ¿Qué es lo que perseguimos cuando llegamos a la iglesia? Cuando venimos a un culto. Hay personas que vienen a un culto para que los vean, porque su fin es un lugar dentro del liderazgo, un lugar para servir, un puesto, porque detrás de eso hay un deseo de ser reconocido, y descubrió que en la iglesia puede ser reconocido. Eso es diferente, eso cambia todo. ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? Hay gente que viene a la iglesia y dice: yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga. Y el día que el Señor los bendice, pues no vuelven a la iglesia. No se acercan al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque mi fin último era eso y ya lo conseguí. Ese era su becerro. El fin último no puede ser que tus hijos no tomen un mal camino. No está mal venir a la congregación, buscar a Dios y traer la familia. Pero la actitud que no es sana es decir: yo voy a la iglesia para que mis hijos no tomen un mal camino. Si ellos no tienen un encuentro personal con Dios, cuando lleguen a la adolescencia y logren identificarse con el pecado, con su naturaleza pecaminosa, si no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, y ya llegará un momento en que van a tener autoridad y capacidad de decidir más allá de la que tenían como niños, te van a decir: no vuelvo a la iglesia. Y van a hacer cosas que te van a decir: pero ¿cómo tú logras hacer eso si tú vas a la iglesia? Uno no puede venir a la iglesia para que sus hijos no sean esto o aquello. Uno viene a la iglesia para adorar al Señor, para rendir su vida y junto con su vida su familia, para clamar misericordia por nuestros hijos, a fin de que el Espíritu Santo revele al corazón de nuestros hijos la necesidad de un Salvador. Ellos, escuche, tan tiernos, maravillosos, lindos como son nuestros hijos, son tan pecadores como lo fuimos usted y yo antes de aceptar a Cristo. Como lo son todos los seres humanos en Adán. Y ellos necesitan de un Salvador, como tú y yo lo necesitamos. Así que yo debo evaluar qué me motiva a venir a este lugar. ¿Cuál es la razón de estar en el culto? ¿Por qué vengo? ¿Por qué me acerco a Dios? ¿Cuál es el propósito al momento de adorarle? ¿Cuál es el propósito y la intención al momento de levantar una oración? Eso tiene que ver con valorar la presencia. Es rectificar. Mire, pastor, usted lo está juzgando. No, aún yo como pastor he tenido que ir al Señor y rectificar la actitud de mi corazón. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque el orgullo tocó las puertas del corazón. Todos los seres humanos por naturaleza tenemos una necesidad emocional, se llama seguridad y valoración. Dos necesidades básicas: ser valorado y sentirnos seguros. Y todo lo que hacemos, lo hacemos es en búsqueda de satisfacer esas dos profundas necesidades emocionales: seguridad y valoración. El punto es que Satanás conoce eso y nos viene a tentar. Y viene a que centremos nuestra mirada en eso. Y que lo buscamos de manera inadecuada. Y muchas veces he tenido que ir al Señor y he tenido que doblar mis rodillas y decir: Señor, mi corazón no está bien. Lo que siento, pero me gusta. ¡Ah!
¿Dónde estamos? En una iglesia con un pastor que es tan ser humano como lo es usted y tan necesitado de la misma presencia de Dios como lo es usted. Y muchas veces he sido tocado en la puerta de mi corazón y he ido, y el Espíritu Santo me ha revelado que no precisamente mi fin último está siendo su gloria, su exaltación, sino que hay cosas allí que no están bien, pero que mi carne se siente cómoda. Y que yo no puedo evitar que eso ocurra, pero lo que sí puedo hacer es rendir eso a quien realmente lo merece y a quien lo debo. Pregunto, ¿a quién de ustedes les gusta que hablen mal de ustedes? A menos que tengas un trastorno. ¿A cuánto les gusta que hablen bien de ustedes? ¿Puede levantar su mano? Sin pena. Todos. Claro. Y en lo que hacemos encontramos valoración, reconocimiento y algo que no podemos evitar. Usted no puede evitar que alguien se le acerque y le diga: ay, gracias, cantaste tan lindo, adoraste al Señor, cómo me ministró eso que hiciste. Bueno, la gloria sea para el Señor, ¿no? El talento, la voz que el Señor me dio. Gracias, Pastor Jaime, qué bendición. Esa palabra, ese mensaje que predican, ese devocional, cómo ministró mi vida. Hermano, la gloria sea para el Señor. Aleluya. ¿O a quién le gusta que le diga: ay, tan horrible, me se desafinó a destiempo, a ritmo? Hermana, mire a ver qué va a hacer. Ore a ver si el Señor hace un milagro en su voz. ¿A alguien le gusta eso? Pero los seres humanos estamos expuestos a las dos cosas. Y no tenemos problemas con rendir eso feo al Señor. Es más, nos hacen una situación, una crítica de ese: Señor, ahí está en tus manos. Pero cuando viene lo otro y pasa por nuestras manos, con la misma ligereza lo entregamos. Eso no me pertenece, eso es tuyo. Porque es tu don, es tu presencia, es tu gracia, es tu espíritu, es tu gloria, Señor. Y aunque yo no puedo detener que las personas reconozcan lo que tú haces a través de mi vida, Señor y Dios, y aunque no puedo tampoco, Señor, controlar que las personas no censuren o critiquen lo que tú haces a través de mi vida, Señor Dios, tanto la una como la otra, a ti las entrego. Rindo mi alma y mi corazón reconociendo que tú eres Dios. Porque lo que más me interesa, Señor, no es lo que las personas digan, sino lo que tú camines a mi lado. Que tú, Señor, seas reconocido en medio de ellos. Y que tú siempre seas el Señor en mi corazón. Eso es diferente. Pero cuando eso llega, hay veces nos gusta mirarlo, contemplarlo. ¿Saben dónde radicó el pecado de Satanás? En que quiso ser semejante a Dios. ¿Pero en qué sentido? Escuche esto, en tomar la gloria de Él, en ser exaltado, reconocido, adorado. Toda la alabanza que se daba en el cielo a Dios pasaba por las manos de Él y Él la entregaba. Y llegó un momento en que eso pasó y dijo: ¿y por qué no me puedo dejar un poquito? Valoramos la presencia de Dios cuando juzgamos su importancia. Y juzgar su importancia tiene que ver con que más allá de nuestros éxitos y de nuestros logros,
lo más importante es asegurarnos que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. Esa es la razón de este servicio. Esto es lo que debemos cuidar como iglesia cuando nos reunimos a adorar al Señor. Amén. Valorar su presencia es, según este pasaje, respetar su autoridad. Cuando hablo de autoridad no me refiero al poder, porque hay una diferencia entre el poder y la autoridad. Poder es la fuerza que se utiliza para ejercer control. Autoridad es la influencia que produce el carácter de una persona, su esencia, su vivencia, su estilo de vida sobre las otras personas. Así que cuando yo estoy hablando de respetar su autoridad, estoy hablando acerca de respetar a Dios y de honrar a Dios, no por lo que Él puede hacer, sino por quién es Él en su esencia, en su naturaleza, en su carácter. Hay personas que obedecen a Dios por causa del poder de Dios, por causa de lo que Dios puede hacer, por miedo a no ser disciplinados, castigados o ir al infierno. Eso es respetar el poder. Él tiene el poder. Respetar la autoridad es: yo te respeto, no es por el poder que tienes, sino por quien eres en tu esencia y naturaleza. ¿Cierto que sí? Usted puede respetar a una persona por su poder. Es decir, si la persona mide 1,95 m y tiene una masa muscular prominente, usted mira su puño y son dos suyos, usted lo puede respetar por causa del poder que él tiene. Usted dice: donde ese hombre me conecte un golpe, ¿cierto que sí? O usted lo puede respetar no por el poder que él tiene, sino por quién es él, por su naturaleza, por la investidura que tiene de autoridad. Ejemplo, usted puede ir en una tractomula. Puede medir 1,95, tener el rostro adusto, la masa muscular prominente, y al frente suyo puede haber un guarda de tránsito. Medir 1,68. Pesar 60 kilos. Usar gafitas. Y lo logra detener. Solo por una razón. ¿Cuál? ¿Quién es Él? Él es la autoridad. Bien. Entonces, valorar la presencia de Dios es respetar su autoridad. Es respetar a Dios por quién es Él. Yo he llegado a creer que hay mucha gente que asiste a la iglesia por miedo al infierno y a la eternidad. Y si alguien dentro de esa iglesia se levantase, una persona con credibilidad, y dijese y afirmase con argumentos que el infierno no existe y que la eternidad tampoco, y que la existencia de toda alma termina cuando termina la existencia física, entonces la pregunta es: ¿cuántos seguirían asistiendo a la iglesia? Pero voy más allá. ¿Cuántos seguirían siendo santos? Y ahí nos damos la respuesta: si estamos respetando a Dios por su poder o por su
autoridad. Valorar la presencia de Dios es respetar a Dios por quien es Él. Es decir, que aunque eso ocurriese, Señor, yo te seguiré amando. Yo me seguiré congregando. Yo seguiré viviendo como a ti te agrada que yo viva, Señor. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres mi creador, tú eres mi salvador y tú eres un Dios santo. Y tú has dicho que como eres santo, tú deseas que yo viva santamente. Y cuando vivo de esa manera, entonces valoro la presencia del Dios del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es respetar la autoridad. No hago las cosas por miedo a que me castigue. No las hago porque lo respeto, porque lo amo. Y eso es un principio que he querido aplicar en la vida de mi hijo y en su educación. Uno como hijo puede respetar a su papá en la niñez por causa del poder que él tiene. ¿Cierto que sí? Claro, esto genera poder. ¿Cierto que sí? Y en la mamá, ¿usted sabe cuál era? Y a usted mamá le hacía. El problema es que cuando llegan a la adolescencia, usted le hace y él. Porque ellos no te respetan. Ellos no valoran por quién eres. Te valoraban por el poder que tenías. Yo deseo que mis hijos me respeten no por el poder que tengo, por ser padre. Yo quiero que me respeten por lo que yo soy en la vida de ellos. En su esencia, su padre que les ama incondicionalmente. La iglesia debe llegar al punto de decir: soy santa, Señor, solo porque tú eres santo. No voy a pecar, Señor, no por miedo a irme al infierno. No voy a pecar porque tu amor, por tu ternura, tu gracia, tu misericordia, por quién eres, el Dios santo, que le duele cuando yo peco, que le desagrada cuando yo hago eso. Entonces no lo voy a hacer. Y cuando llegamos a ese nivel de valorar la presencia de Dios, pueden llover carros, carretillas, popularmente como dicen. Puede decir el uno: el infierno no existe, el otro sí existe. Puede decir lo que usted quiera. Usted permanece inconmovible, adorando y honrando el nombre del Señor. Amén. Pueblo de Israel, cuando escucharon que la presencia de Dios ya no iba a estar con ellos, se quitaron sus atavíos. Dice el capítulo 33, guardaron luto, sintieron que estaban perdiendo lo más importante en su vida. Se humillaron. Y mira la actitud del pueblo de Israel, y miremos por un momento la actitud de Sansón. El pueblo sintió que la presencia de Dios estaba yendo y se humilló, lloró, se vistió de luto. La presencia de Dios dejó a Sansón y Sansón ni siquiera se dio cuenta. Y eso lo dice literalmente la Biblia. No se dio cuenta que el Espíritu de Dios le había abandonado. Porque hay gente en la iglesia que está tan seca, tan lejos de Dios, que ni siquiera se dan cuenta cuando Dios deja de caminar con ellos. Pero al igual que Sansón, están viendo milagros, señales, por causa de una promesa que Dios había hecho. Porque Dios es fiel, es veraz, es verdadero. Dios no miente ni se arrepiente. Hemos podido ir comprendiendo la diferencia. Así que cuando uno se da cuenta que no está valorando la presencia de Dios, que no tiene la actitud correcta de valorar la presencia de Dios, que significa juzgar su importancia, saber que eso es más importante que cualquier otra cosa que Él nos pueda prometer, decir, hacer. Que es valorar, es respetar
por quién es Él. Es respetar su autoridad. Cuando uno se da cuenta que no está caminando en esa actitud, lo que uno debe hacer es un alto. Y debería sentir dolor en su corazón. Señor, me estoy alejando de ti. Y como el salmista va a declarar, como el siervo brama junto a las corrientes de agua de reposo, así clama por ti, alma, al Señor. Es decir, con desespero, con angustia, corro a la presencia del Señor. El punto, lo decía en el primer servicio, es que hoy nos hemos desligado de toda responsabilidad personal y todo lo hemos atribuido a Dios. La mayoría de las personas oran, Señor, cámbiame. Pero detrás de esa oración hay un pensamiento implícito y es, la responsabilidad de cambio es tuya. Y si yo no cambio, no es mi culpa, es la tuya. Porque yo te dije que me cambiaras y tú no me has cambiado. Pero pastor, yo soy débil. Yo le dije al Señor, Señor, cámbiame, pero nada, no me cambia. Entonces, y nos hemos desligado de toda responsabilidad personal. Y la gran verdad es que el proceso regenerativo, en el 90% es Dios trabajando en el corazón del ser humano, pero no podemos decir que el hombre no tiene una mínima parte de responsabilidad personal. El proceso de la santificación, de la transformación del ser, es un proceso, una labor, una obra que Dios hace en nosotros, en equipo, mancomunadamente. Él dice, yo hago lo que tú no puedes hacer, pero tú deberás hacer lo que a ti te corresponde. ¿Y qué es lo que a ti te corresponde? Disponerte, rendirte, entregarte, apartarte de todo aquello que tú sabes que estimula tus sentidos. Apartarte y tomar la decisión de ir a mi presencia, de suplicar una vez más por mi favor y mi misericordia sobre tu vida. Tienes que tomar una decisión y es la decisión de buscarme, de acercarte, de exponerte más a mi presencia. Y la exposición a mi presencia producirá en ti cambios, transformaciones, sanidades, liberaciones, restauraciones que necesitan ser producidas. De ti será leer mi palabra, tomarla, leerla, meditarla. Yo no puedo hacer eso por ti. Y en la meditación de esa palabra va a vivificar tu ser interior. Esa palabra va a producir un cambio en tu mentalidad, en tu forma de interpretar la vida. Y mire cómo es un trabajo mancomunado, en equipo. Amén. Eso es importante comprenderlo. Podría decir, Señor, tu presencia es necesaria a mi vida. Necesito tu presencia, disponerme en esa presencia. Amén. Y tercero y último, valorar la presencia de Dios es aprender a adorarle en la intimidad de nuestro corazón y de nuestro hogar. Mucho más corto, pero no menos importante. Cuando Moisés saca el tabernáculo de en medio del pueblo, dice el texto que Moisés iba al tabernáculo y habla con Dios. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube descendía sobre el tabernáculo. Y Moisés, dice la Biblia, hablaba cara a cara con Dios. Cuando el pueblo veía que la nube, que era la manifestación visible de la presencia de Dios, se colocaba venía sobre el tabernáculo, entonces dice el versículo 10 que ellos adoraban a Dios. Pero mire lo impactante, no dice que se acercaban al tabernáculo a adorar a Dios, ni se iban a campo abierto a adorar a Dios, sino que todos ellos iban a la puerta de sus tiendas, dice el texto. La tienda era el lugar donde ellos habitaban, el acceso a su familia. Esto nos enseña que la adoración a Dios
es una adoración que se produce primero en el corazón de una persona y segundo se produce dentro del núcleo familiar y tercero se proyecta en la congregación. Pues la Biblia dice que todos llegaban a la puerta de sus tiendas y allí en la puerta de su tienda, en el acceso a la familia, ellos levantaban sus manos y adoraban al Señor. Valorar la presencia de Dios entonces es adorarle en la intimidad de nuestro corazón y de nuestro hogar. Tenemos que aprender a levantar altares de adoración en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Hay fenómenos, hay indicadores que pueden mostrar cuál es el nivel de nuestra adoración a Dios. Y yo se los quiero contar. Y se los quiero decir para dos cosas. Uno, para que esté pendiente y no se deje pillar que no tiene una vida de adoración. O número dos, para que decida practicarlo con integridad y con honestidad. Lo primero que dije es simplemente un apunte. No es serio. Pero la verdad que lo que le estoy diciendo es, se lo quiero enseñar para que usted tome la decisión de levantar un altar en su casa. Sabe, hay veces estamos en el culto y la presencia de Dios se hace manifiesta dentro de este. Y hay personas con las manos levantadas, otras personas sentadas, otras de pie, otras cantan, otros lloran. Otros sonríen en su presencia. Pero hay una atmósfera de respeto, de solemnidad. Sin embargo, también hay personas que uno las ve profundamente distraídas, despistadas. Totalmente desconectadas. Ellos son ajenos a lo que está ocurriendo. Para ellos todo lo que ocurre es parte de un programa donde algunos lloran, otros ríen, otros levantan la mano. Pero es solo eso, un programa dominical. No comprenden que la expresión pública de un corazón que en intimidad y en su casa ha aprendido a adorar al Señor, que valora al Señor. Cuando Dios se manifiesta hay que adorarle. Y si hay una actitud que evidencia que usted está valorando la presencia de Dios en lo más íntimo de su corazón, es la adoración. La adoración no es una expresión, una posición, una forma, un canto. Eso no es adoración. Eso no es adoración. Adoración no es levantar las manos, no es postrarse, no es una forma, no es una postura. No es una melodía en especial. No es una canción. La adoración es una entrega. Es cimiento. Es un proceso donde el ser humano se entrega, se despoja frente a su Creador. Es un momento donde él reconoce frente a quién está la majestuosidad de él, del Señor. La adoración es el momento donde yo digo, Señor, tú eres Dios y yo soy carne. Tú eres espíritu y yo soy carne. Tú eres el creador y yo soy la creación. Y yo dependo de ti, Señor. Mi existencia depende de ti. Y aunque tengo el poder como persona para decidir lo que quiera decidir, Señor y Dios, rindo ante ti ese deseo, Señor Dios, para decir, Señor, hágase tu voluntad por encima de la mía. Y eso tiene que ver con adorar, con entregarse, con rendirse, con doblegarse. Eso es adoración. Eso es valorar la presencia de Dios. Por eso quiero invitarle para terminar en esta mañana a valorar la presencia de Dios en la intimidad de la adoración de su casa. Quiero invitarle a que inspire a su familia a buscar a Dios.
Uno no inspira a la familia a buscar a Dios con una actitud religiosa, señalando los errores y el pecado de los demás, condenando todo lo que está a tu alrededor. Uno inspira a su familia a adorar y a buscar al Señor a través de su vida práctica, a través de su buen vivir, a través de esa dependencia del Señor, a través de las formas en que nos expresamos acerca de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Podemos influir de esa manera. Y yo quiero invitarle a que usted pueda influir de esa manera. Y de seguro, cuando usted inspire en su casa a adorar, cuando llegue a este lugar, entonces adorar esa presencia le será mucho más fácil. Porque es tan solamente el reflejo de lo que usted ha experimentado en su casa. Amén. Vivir en la presencia de Dios es una acción que podemos realizar bajo la dirección del Espíritu Santo, tomando una actitud correcta. Y en esta mañana hemos hablado de que esa actitud tiene que ver con la valoración. Y valorar no es más que juzgar la presencia de Dios por su importancia. Es respetar esa presencia. Y es, ante todo, amados hermanos, adorarle en la intimidad de nuestro corazón y de nuestro hogar. Amén y amén en esta mañana. Colóquese en pie, por favor. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali. Y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.